Hola, hola, un feliz sábado y que Dios te bendiga. Te saluda Hochi Jamel y estoy compartiendo con ustedes en la Corona de Esperanza, un tour de alabanza y de adoración a nuestro Padre Celestial. A mí me ha correspondido compartir con ustedes la lección de escuela sabática, un repaso breve, conciso de los temas más importantes que se tocaron durante esta semana. El título del folleto de esta semana es la Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Y justamente el autor del folleto comienza a desarrollar 5 fuentes principales que se utilizan para interpretar a Dios y para conocer la teología. Estas fuentes son la tradición, la experiencia, la cultura, la razón y la Biblia misma. Vamos a ver cuál de ellas tiene el principal lugar, cuál debería ocuparlo y cuál lo ha estado ocupando en nuestra vida. Así que conociendo cada uno de estos aspectos, vamos a desarrollar una lección sumamente interesante e importante para cada uno de nosotros. El primer tópico que toca el autor es la tradición. Justamente la tradición en sí misma no es mala, es una experiencia que todos pasamos, una experiencia que todos vivimos, así que la tradición es parte de nuestra rutina diaria, inclusive le da forma. Nosotros nacimos en un país, en una región donde hay tradiciones. Ahora, hay un problema con la tradición cuando entra en conflicto con lo que ya Dios ha establecido. Y justamente es lo que hace Jesús con los fariseos y saduceos que se juntaron con él en el libro de Marcos capítulo 7 se relata este hecho. Los discípulos de Jesús están comiendo sin lavarse las manos y entonces se le acercan los fariseos y los saduceos y le dicen, mira, ¿por qué tus discípulos se acercan a tal lugar, comen los alimentos y no se lavan las manos si se ha instituido que se deben lavar las manos? Así que Jesús comienza a decirle a ellos que son unos hipócritas porque las tradiciones de hombres comenzaron a tomar el lugar de los mandamientos de Dios. Es decir, habían tradiciones que ellos guardaban que fueron enseñadas por los ancianos, desde los ancianos hacia sus alumnos, es decir, maestros, alumnos, y ellos sabían de esas tradiciones. Pero ahora el tema era que esas tradiciones habían pasado a tomar un lugar muy predominante en la vida del pueblo, inclusive a tomar el lugar de los mandamientos de Dios. Y Dios, por medio de Jesucristo, le llama la atención y dice que no es lo ideal que nosotros utilicemos las tradiciones y que no podemos ponerlas en el lugar de los mandamientos de Dios. Así que Jesús hace una alerta y les dice a ellos que necesitan saber que la tradición tiene su lugar y que la palabra de Dios tiene su lugar. Así que lo número uno es que la tradición, aunque no es mala en sí misma, no puede estar por sobre la palabra de Dios. La tradición debe someterse a la palabra de Dios y todas las tradiciones de los pueblos necesitan evaluarse con la palabra de Dios. La palabra de Dios determina lo que nosotros debemos hacer y la forma en que debemos comportarnos con respecto a las tradiciones. Nosotros debemos imitar lo que hicieron la gente de Corinto cuando Pablo les escribió. Pablo se sentía gozoso y alegre porque ellos, cuando recibieron el mensaje, el evangelio, no pusieron tradiciones por encima del evangelio, sino que abrazaron el mensaje del evangelio y pusieron la palabra de Dios en primer lugar en sus vidas. Y justamente la lección de esta semana nos orienta a que la tradición no debe determinar la forma en la que yo creo en Dios, sino que la palabra de Dios debe ser la forma que debe determinar, o el instrumento que debe determinar la forma en cómo yo interpreto la teología. El segundo punto importante que se trata en la lección es acerca de la experiencia. Y nosotros debemos saber que Dios es un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios amante, un Dios poderoso. Y debemos experimentar las cosas de Dios. Yo debo experimentar el amor de Dios, su misericordia, su perdón. La misma Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que la voluntad de Dios es una experiencia que yo tengo. Y esa experiencia es buena, agradable y perfecta cuando yo experimento su voluntad. Y yo debería experimentar a Dios. Ahora, hay un problema con la experiencia. ¿Cuál es el peligro? Que a veces la experiencia puede ser muy subjetiva, no tiene mucha objetividad y yo no puedo tomar la experiencia como base para yo definir a Dios, ni la teología, ni interpretar a Dios. Por lo tanto, debo tener mucho cuidado en la forma en la que yo experimento a Dios y si eso está dictando la forma en la que yo considero y entiendo a Dios. Así que, aunque por medio de la experiencia yo voy a ver la creación de Dios, voy a experimentar a Dios, la experiencia está limitada porque estamos en un contexto de pecado y debe subyugarse bajo la palabra de Dios. Cada experiencia que nosotros tengamos debemos medirla con la palabra de Dios. La experiencia puede ser hasta engañosa y muchas veces a las personas tienen experiencias y usan la experiencia como para determinar que todo lo que hay en sus vidas debe ser dictado por ella, pero debería ser todo lo contrario. La Biblia
debería entonces darle forma a las experiencias, debería interpretarlas, y con la palabra de Dios mis experiencias deberían ser estudiadas y comprendidas. Cada experiencia que nosotros tenemos con el Espíritu Santo es importante, es necesaria, pero ella no define toda la teología, no define a Dios. No podemos contener a Dios en la experiencia. Dios se ha revelado por medio de su palabra, y su palabra debería ser la luz que ilumine nuestras experiencias. El otro tema importante que el autor trata es acerca de la cultura. Él comienza a hablar de que nosotros nacimos en una cultura, crecimos en una cultura totalmente diferente a otras culturas de otros lugares. Ahora, la Biblia dice claramente que aunque fue dada en una cultura, supera las culturas. Es decir, la Biblia trasciende los patrones culturales con los cuales nosotros crecimos. Por lo tanto, Dios debería estar siempre por encima de la cultura. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 17 y 18, habla acerca de que nosotros no pertenecemos al mundo, no amamos al mundo, sino que amamos a Dios, y que no deberíamos amar al mundo, ni la cultura que en el mundo existe y se desarrolla. Por lo tanto, mi vida debería ser probada y pulida por la palabra de Dios. Cuando mi fe es bíblica, es a través de la palabra, entonces yo creo una contracultura que va diferente a la cultura del mundo. Recuérdate que la cultura del mundo está movida por el príncipe del aire, que es el mismo Satanás, que mueve a la gente conforme a su voluntad y conforme a los deseos de la carne y sus pensamientos. Por lo tanto, no debería yo moverme según mis deseos ni mis pensamientos, sino por la palabra de Dios. La Biblia me motiva a mí a desarrollar una fe de esperanza, una fe fundada en la palabra de Dios, y esa debería ser mi cultura. Mi cultura es Jesús y su palabra, y yo debo decirlo. Si tú quieres, en los comentarios comenta que tu cultura es Jesús, que tu cultura es la palabra de Dios, y esa debe ser la forma en la que tu vida sea moldeada y dirigida para honrar y glorificar el nombre poderoso de nuestro Salvador. Otro punto importante que se trata en la lección de esta semana es el tema de la razón, y para mí uno de los temas más importantes que nosotros vamos a tratar en la mañana de hoy es el tema de la razón, que ha tocado muchas veces la vida del ser humano y lo ha limitado para ver el gran poder de Dios y la revelación en su palabra. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 10 versículos 5 y 6 que todos mis pensamientos deben ser llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Justamente mi raciocinio debe ser moldeado, y yo debo llevar mi raciocinio a los pies de Jesús para que Él lo dirija, para que Él lo moldee y para que Él tome control de mi vida. Es hermoso saber que yo puedo pensar, que yo puedo medir las cosas, que yo puedo decir esto es bueno, esto no es bueno. Esto es maravilloso. Nuestra fe no es irracional, nuestra fe es racional. Tú puedes estudiarla, puedes conocerla. Y gloria a Dios porque nos ha dado la oportunidad de tener esa fe no irracional, sino racional. Ahora, ¿cuándo la razón toma tanto auge? ¿Qué pasó? La razón toma auge en el siglo XVIII, justamente con un periodo filosófico muy importante llamado el periodo de la Ilustración o la Iluminación, promovido en muchas ocasiones por René Descartes, donde él hablaba y explicaba acerca de la razón. Esto hace que la razón tomara, y este periodo promovió que la razón tomara un auge, un poderío, y la gente se empoderó, se centró en el ser humano y en su pensamiento y en su raciocinio, y pusieron entonces a una sociedad occidental influenciada con este pensamiento donde la razón es lo más importante. Ahora, la forma del conocimiento no es por una experiencia sensorial, es decir, no son los sentidos que se tienen que usar para nosotros entender lo que es la razón. Ahora la razón debe ser el molde para nosotros entender y tener todo conocimiento. Debe ser la medida que se utiliza. Y entonces en este sentido nació un movimiento llamado el racionalismo, que plantea que la verdad no es sensorial, sino que la verdad intelectual debe ser conocida a través de la razón. Que todo debe medirse por medio de la razón, y que cuando la razón lo aprueba, entonces este es un criterio para definir lo que es verdad. Ahora, ¿cuáles son los problemas que trae esto? Porque si la razón es el centro de la vida y es el medio por lo cual yo debo legitimar, decir que esto es válido, que esto es verdad, que esto no es verdad, hay un problema con esto. Y el problema es que la razón entonces se convierte en la autoridad suprema. Y al ser la autoridad suprema, si hablamos de Biblia, yo necesito entenderlo por medio de la razón. Si hablo de Dios, necesito entenderlo por medio de la razón. Si hablo del ser humano, hay que entenderlo por medio de la razón. Entonces,
La razón se vuelve la prueba más fidedigna para que algo sea legítimo. Y si hacemos esto, entonces estamos cayendo en un gran error, porque lo número uno que pasa es que la razón no puede ponerse frente a los milagros, porque ¿cómo tú puedes explicar los milagros de Dios? Por ejemplo, que Dios abrió el mar. ¿Cómo con la razón tú puedes explicar algo sobrenatural? La razón no tiene fuerza para explicar lo sobrenatural y justamente es el contraargumento que utiliza Barth en contra de Descartes en siglos posteriores para contrarrestar ese movimiento del racionalismo que se fundó. Así que justamente yo debo entender que la razón se encuentra con los milagros y no los puede explicar. No puede explicar la resurrección de Cristo Jesús. No puede explicar la encarnación de Cristo Jesús. Ni los milagros grandiosos que Jehová vivió haciendo y que hace por cada uno de nosotros. La razón debe ser observada cuidadosamente, debe ser valorada y debe ser colocada en un lugar que no afecte la teología ni la forma en la que nosotros comprendemos a Dios. 4 puntos quiero resaltar a tomar en cuenta con relación a la razón. Número 1. La razón está afectada por el pecado. Nosotros vivimos en un mundo de pecado donde el sinnúmero de situaciones que ha traído como consecuencia el pecado, la muerte, la degeneración del hombre, la cultura degenerada, ha hecho que el raciocinio, que la razón fuese afectada por este pecado general que a todos nos afecta. La segunda cosa es que el entendimiento del ser humano está entenebrecido y alienado de Dios. Esto lo dice Efesios capítulo 4, versículo 18. Nosotros vivimos en una forma lejos de Dios, nos vamos lejos de Dios. Y justamente la razón ese es uno de los medios que se utiliza como excusa para alejarse de Dios. Y el ser humano se exalta a él, se pone al yo por encima, se pone la razón por encima y Dios lejos. Así que deberíamos hacer todo lo contrario, traer a Dios para que Él pueda iluminar nuestro pensamiento. Y ese es el tercer punto que quiero resaltar. La razón debe ser iluminada por el Creador. Nosotros debemos pedirle a Dios que ilumine nuestro razonamiento para que Él sea la luz que guíe nuestros pensamientos y nos lleve al mejor destino, que es el reino de los cielos junto con Él. La cuarta cosa importante que quiero decirte es que Jesús puede darnos un juicio cabal. Y esto quiero explicarlo en el contexto del endemoniado gadareno de Marcos capítulo 5. La palabra de Dios dice que este endemoniado no tenía control de su raciocinio, estaba dominado por los espíritus, estaba dominado por el demonio. Entonces viene Jesús, se encuentra con él en Gadara y cuando se encuentra con él en Gadara comienza a decirle cosas muy importantes. Número 1, lo libera del demonio, pero luego lo sienta a su lado, le pone ropa y dice la Biblia que le dio juicio cabal, le dio raciocinio para que él entendiera lo bueno y lo malo y eligiera a Jesús por sobre todas las cosas. Y justamente es el pedido que yo debo hacer cada día a mi vida. Decirle, Señor Jesús, dame juicio cabal para saber lo que es bueno, para saber lo que tú quieres, para honrarte y glorificarte con mi vida. Y yo debo decir eso a Jesús. Y tú tienes que decirle eso. Si estás viendo este video, si estás disfrutando esta lección, tienes que proclamar a Jesús en tu vida para que te permita discernir entre lo bueno y lo malo y que tu raciocinio sea medido según Jesús y su santa palabra. La última forma que el autor menciona para poder entender la teología es la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos guía a la verdad y a la palabra. El mayor deseo de Dios es que nosotros seamos salvos y vayamos al conocimiento de su verdad. Para nosotros, la Biblia es la fuente autoritativa que debe regir nuestro conocimiento y debe interpretar la teología de Dios. Así que el conocimiento de Dios debe ser a partir de la palabra de Dios. Todo esto debe comprobarse a la luz de la palabra. El mismo Jesucristo, cada vez que se enfrentó a Satanás, utilizó un escrito está. Cuando habló con los discípulos luego de resucitar, les habló de las palabras a los que iban camino a Emaús. Cuando se reunieron en Jerusalén, allí Jesús le dice y les abrió el entendimiento para que entendieran la palabra. Jesús se guió por la palabra. Para Jesús, la forma de entender a Dios era la palabra. Conocer la palabra es lo que debe guiar nuestra vida y nuestra forma de entender a Dios. No quiero decir que la tradición, que la experiencia, que la cultura, que la razón son malas. El problema de estas cosas surge cuando está en contra de los principios que Dios ya ha establecido en su palabra. Por lo tanto, la tradición, la cultura, la experiencia y la razón deben ser siempre validadas con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente perfecta de
nuestra teología y nosotros debemos tener cuidado de que ni la tradición, ni la experiencia, ni la razón, ni la cultura nos lleven a la apostasía, nos lleven a creer una cosa opuesta a la que Dios ha establecido en su palabra. Por eso yo te invito a que volvamos a la Biblia, volvamos al mensaje de esperanza que se encuentran en las páginas sagradas y que Dios sea el centro de nuestra vida y que su palabra sea la fuente de interpretar la teología. Que Dios te bendiga.